México está a punto de cerrar el mayor acuerdo militar con Rusia luego que se hayan hecho los acercamientos para que México sea el comprador del portaaviones que Rusia no puede operar en sus puertos porque se han congelado. Estados Unidos nunca pensó que su vecino podría tener portaaviones, ya que una de las misiones más importantes de la defensa militar de Estados Unidos es no permitirle a los países que hacen frontera con su país tener un ejército moderno y bien armado. Pero ¿por qué razón Rusia y México están tratando de llegar a un acuerdo para crear un ejército y comprar aviones de combate, portaaviones y submarinos si los Estados Unidos amenaza con sancionar a ambos países si llegan a acuerdos militares millonarios? ¿Cuál es la estrategia que tiene Vladimir Putin con el ejército mexicano? Rusia quiere que su ejército y el ejército de México conformen un solo ejército, donde México y Rusia tendrían un ejército moderno. Sería algo muy parecido a la OTAN y ambos países se ayudarían bilateralmente. Si un agresor agrede a Rusia, México debería defenderlo, y si alguien agrede a México, pues Rusia sería el primero en defenderlo. Pero ¿cuánto cuesta un portaaviones? Los portaaviones en general cuestan miles de millones de dólares. Estados Unidos posee el US Gerald Ford, por el que pagaron 37.300 millones de dólares. Rusia estaba vendiendo el portaaviones por unos 12.000 millones de dólares, pero México podría conseguirlo por un buen precio, y te voy a decir el monto que Rusia podría exigirle a México a cambio del portaaviones Cunexo. México tiene dinero, y mucho dinero, para invertir en defensa. Siempre ha querido hacerlo, pero Estados Unidos se ha opuesto, amenazando con sanciones y la desintegración del Tratado de Libre Comercio. México podría tener su propio portaaviones. ¿Cuáles beneficios tendría México si lograra tener uno de los barcos más grandes del mundo, donde ningún país extranjero querría invadir a México si posee un barco tan fuertemente armado que puede llevar aviones de quinta generación, aviones que son completamente invisibles a los radares? Además que estos barcos llevan varios submarinos que van revisando todo por debajo del agua mientras ellos se van desplazando, para así evitar algún ataque enemigo, destructores y otros barcos gasíferos que lo alimentan. Pero este barco que le está vendiendo Rusia a México no necesita petróleo, sino que funciona con un reactor nuclear que podría durar más de 20 años navegando por todas las aguas del Golfo de México y el Pacífico sin la necesidad de inversión en combustible. Pero según los expertos, existen varias razones por la que Rusia le está vendiendo el barco a México, y la primera de ellas es por un problema de logística, donde Rusia no puede operar en más de 10 meses del año porque el barco no puede atracar en los puertos del país porque todos se congelan. Y no vas a querer buscar un rompehielo para luego pasar un portaaviones que cuesta más de 30.000 millones de dólares, quien ha sufrido ya daños costosísimos cada vez que ha chocado con estos muros de hielo que se forman en las aguas de Rusia, por lo que Rusia ha preferido atracar el barco en uno de sus astilleros, y han enviado una comisión de México para que se revise los daños que tiene el barco y así llegar a un estimado real de cuánto podría pagar México por el barco antes de sus reparaciones. Lo positivo para el ejército ruso y el ejército mexicano es que si el portaaviones llegase a estar en aguas de México, aquí nunca se congelan los puertos por el buen clima que tiene México. Pero lo más importante de todo, ¿cuál es la estrategia del presidente ruso Vladimir Putin y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador? Es negociar el barco por un buen precio para que cuando Rusia no posea un portaaviones, su principal aliado, en este caso México, pues pueda tener uno y ser prácticamente propiedad rusa, porque al fusionar los dos ejércitos, todo el material de defensa pasaría a ser propiedad de ambos países. Por cierto, algo que ha interesado muchísimo a Vladimir Putin
es desarrollar en México una planta donde el país pueda ensamblar sus propios aviones de combate, que no tenga Rusia que dedicarse al ensamblaje de los aviones Sukhoi 57 y de los MiG-35, sino que México también pueda desarrollar prototipos aéreos donde se ayuden bilateralmente ambos países. Cuando México pueda tener sus propios aviones y Rusia sus propios aviones, pues ambos países podrán comercializar y tener aviones propios. Además que así se podría modernizar la flota de aviones que moviliza el portaaviones Almirante Kunetsu. Pero ¿cuánto cuesta un portaaviones y en cuánto Rusia podría vender su portaaviones a México? Estados Unidos pagó 37.300 millones de dólares por el US Gerald Ford de la clase de portaaviones más grande que posee el país. Y esto, estamos hablando solamente del barco. Aquí no están incluidos los aviones destructores ni los submarinos que siempre acompañan este gigantesco barco por los océanos. En estos momentos, el Gerald Ford se encuentra en Israel. El presidente Joe Biden lo envió en apoyo del conflicto que existe entre Israel y Palestina. Pero volviendo al precio en que México podría comprar el portaaviones de Rusia, el primer estimado de dinero que pedía Rusia por el portaaviones eran unos 12.000 millones de dólares, pero luego se descubrió que en el portaaviones habían sucedido varios incendios y que había tenido accidente con bloques de hielo, lo que ha hecho que ambos países reconsideren el monto a pagar, porque hay que hacer múltiples reparaciones antes de botar el barco nuevamente y ponerlo en funcionabilidad. Recordemos que un portaaviones no solamente podría costar 12.000 millones de dólares, sino que encima en ese aeropuerto flotante pueden ir cientos de millones de dólares. Es una ciudad flotante. La compra y adquisición de este portaaviones por parte de México lo va a poner en el mapa mundial y de estar en el lugar 20 y tanto de los ejércitos más modernos y poderosos del mundo, podría ubicarlo en uno de los 10 ejércitos más fuertes del mundo, solamente por comprar los 24 aviones de combate y este portaaviones. Pero aquí podrían venir añadidos algunos submarinos que se necesitan sí o sí para que el portaaviones pueda navegar seguro por los océanos del mundo. Pero México tiene el dinero. Si Rusia ofrece este portaaviones por unos 2.000 millones de dólares o pongámosles menos de 5.000 millones de dólares, ¿estarían de acuerdo los mexicanos de que se libere este dinero para así reforzar y modernizar el ejército del país? O definitivamente México no necesita un portaaviones, tampoco necesita aviones de combate, o tú crees que sí lo necesita porque hay amenazas de invasiones de países que ya han invadido en el pasado a México y le han robado más de la mitad de su territorio? Y si México no se hace fuerte, pues ese país podría seguir mirándolo con malas intenciones, y ese país sí que tiene un gran ejército fuerte y moderno. Pero ¿qué piensas tú? ¿Crees tú que México está preparado para tener su propio portaaviones? Que hace tiempo que el país debió tener aviones de quinta generación invisibles a los radares estadounidenses, tener submarino, ya que México tiene y posee muchísimos recursos naturales y muchas reservas de petróleo y oro que aún no se han explotado, podrían estar en la mira de los invasores. Además, ¿crees tú que Rusia le va a vender el barco a México, o que otro país podría interferir si México no completa la compra, ya que Rusia no puede seguir operando el barco por el problema de que sus puertos se le congelan y es mucho dinero para dejarlo perder? Así que alguien va a terminar comprando el barco. Hasta ahora, el principal postor y las decisiones que ha tomado el presidente Vladimir Putin es de convencer a México que ellos serían los candidatos número uno para poder comprar el gigantesco barco. Además, ¿cuál es la estrategia de Vladimir Putin? ¿Crees tú que esta es una estrategia viable para México? Fusionar su ejército con el ejército ruso. Recordemos que después de Estados Unidos, el ejército más fuerte, moderno y capaz del mundo es el ejército ruso. Y si México
fusiona su ejército con el ejército de Rusia, pues también tendría el segundo ejército más grande y poderoso. ¿Cuál es tu opinión? México debería aprovechar esta oportunidad de oro de poder comprar un portaaviones que cuesta más de 30,000 millones de dólares y Rusia podría dárselo por unos 2,000 o 3,000 millones de dólares que México posee. México tiene el dinero y es muy importante entender esto. Si tenemos el dinero, lo vamos a dejar guardado en el Banco Central para que cambiemos de gobierno y al final no tengamos ni el dinero ni el barco. Si es que el presidente no se reelige y llega otro partido político a gobernar a México y comienzan a hacer lo que hicieron algunos presidentes anteriores, robarse todos los recursos del país, ese dinero que hoy México puede invertir en el gigantesco barco, en el portaaviones más grande del mundo, podría desaparecer y en 5 años ni tendremos el dinero ni tendremos el portaaviones. Me gustaría leer en los comentarios cuál es tu opinión. México debería seguir con los planes que tiene Rusia de fusionar el ejército, aunque esto le cueste sanciones de Estados Unidos, quien por cierto no ha enviado ni un solo peso en ayuda por el problema que tiene México luego del paso del huracán. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un manito arriba, suscríbete a nuestro canal y además de favor te pedimos que lo comparta en redes sociales y con amigos y familiares porque eso ayuda que todos los mexicanos y latinos alrededor del mundo se enteren de las intenciones de Rusia de crear un gran ejército en México y venderle su primer portaaviones. No se olviden que los queremos y esto es Autos Baratos, el canal de la inmigración de los latinoamericanos. Para todos, un gran abrazo.